Bueno, hoy estamos aquí otro día, otro episodio de BizPulse, y hoy Diego y yo os traemos a un amigo de toda la vida que vais a ver la preparación que ha tenido para dedicarse al mundo de las finanzas. Entonces, queremos dar la bienvenida a Álvaro Garrís Calzada. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Garrís? Preséntate un poco aquí a nuestro público. Bueno, muchas gracias a los dos, encantado de estar aquí. La verdad que es un placer formar parte de este proyecto tan pronto. Y nada, yo me quería presentar, bueno, soy un estudiante ahora mismo del IE, pero como ha dicho Jaime, vengo de Zaragoza, lo cual es una ciudad de tamaño mediano, ¿no? Que igual puede sorprender a primera vista que está hablando un estudiante que está estudiando en Madrid, que es de Zaragoza, sobre la banca de inversión. Luego os contaré cómo llegué a Londres, ¿no? Entonces, toda esa combinación, yo me considero una persona normal, que simplemente a través de trabajo y a través de conocimiento pues ha roto esa barrera, ¿no?, de la banca de inversión. Entonces, eso, soy un estudiante de doble grado del IE, Administración de Empresas con Analítica de Datos, que fui a un colegio alemán, pero que ahora estoy estudiando en inglés, y que, bueno, he tenido varias experiencias profesionales dentro de la banca de inversión, dentro de distintas divisiones, que luego podemos hablar si queréis, y que, bueno, creo que tengo un poco el conocimiento que a mucha gente le interesará, desde muy joven, desde quizá gente que está todavía estudiando para selectividad o que ya está en la carrera, pero que quiere un poco romper esa barrera de ser español y entrar en la banca de inversión internacional y nacional. Bueno, entonces, Garrís, como has comentado, tú te has enfocado mucho más siempre al mundillo, al sector de la banca de inversión, ¿no? Pero sí que has podido igual tocar otro palo, como es la banca privada, ¿no? Como has visto en tu currículum. ¿O has visto también alguna, en el ámbito de la consultoría, también has hecho ahí algún trabajillo, ¿no? Sí, o sea, yo he tocado un poco de todo, la verdad. O sea, yo creo que como muchos estudiantes, tenía poca información al principio, ¿no? O sea, cuando sales del colegio, empiezas en la universidad y estás un poco aturdido. O sea, sabes un poco lo que quieres hacer, pero no sabes cómo conseguirlo. Y no sabes exactamente bien qué divisiones, qué hacen en cada división, empiezas a conocer a gente, cada uno te cuenta cosas distintas. Entonces yo he hecho un poco de todo. He hecho desde, como bien has dicho, banca privada, pasando por banca de inversión y haciendo consultoría también intermitentemente, entre medio. Luego, por mi parte, en el IE he hecho también Payside de Asset Management. O sea, he hecho un poco de todo y yo creo que eso es bueno para poderos explicar un poco los detalles que he ido ganando de cada cosa. Pues la verdad que nos viene genial que tengas una visión tan amplia en general del mundo de las finanzas en diferentes sectores, porque es un poco lo que buscamos con esta comunidad, ¿no? Informar un poco sobre todo para que la gente tenga un approach mejor a este mundillo y que lo vea un poco más accesible y que no lo vea como un mundo tan opaco o con tan poca divulgación o información, ¿no? Para empezar, nos gustaría que tú mismo nos explicaras, ya que has trabajado en los dos sectores, un poco las diferencias que nos quedaron pendientes del anterior podcast con Jorge del Deutsche Bank, entre la banca privada y la banca de inversión. A ver si tú nos podrías explicar un poco, de forma un poco por encima, sin entrar mucho en detalle, cuáles son las principales diferencias. Sí, porque normalmente la banca de inversión se utiliza como un término un poco cajón, donde la gente suele meter todo, ¿no? La gente suele hablar de banca de inversión como la persona que se dedica a las finanzas en general. Y es verdad que en término anglosajón hay países donde se utiliza así como un concepto general, pero la banca de inversión es mucho más específico que simplemente una persona que se dedica a las finanzas. La banca privada, por empezar por un concepto más específico que lo has nombrado, la banca privada se dedica especialmente a aquellas personas que se considera que tienen un patrimonio muy alto. Es decir, la banca privada no es la gestión o la administración de un patrimonio de una persona retail normal y corriente con su salario de todos los meses. Es decir, la banca privada es un servicio que premium. Solo vas a poder acceder, eso es un servicio premium. Solo vas a poder acceder a partir de una cierta cantidad de patrimonio, a partir de un cierto ticket que se llama, y solo le van a ofrecer esa cobertura total. Al final, la banca privada es una cobertura total de una gestión de un patrimonio a estas personas o a estas familias con mucho capital. Entonces,
¿Qué consta la banca privada? Pues desde la gestión más administrativa del riesgo, o sea, del riesgo que corren a través de pues pólizas de seguros, fraude fiscal y otras ramas fiscales, hasta la propia administración o gestión de ese patrimonio, ¿no? Inversiones, real estate, sectores donde quizás les interesa controlar empresas o no controlar empresas. O sea, es decir, es un abanico para ciertas personas, para un número pequeño de personas, de gestión de su patrimonio. Y la banca de inversión, que es ese concepto más general, consta de unos servicios a ver, la banca tiene 3 secciones principales, ¿no? Está el front office, el middle office y el back office. El back office es algo que normalmente se suele desdeñar porque es recursos humanos, marketing, ciertos servicios auxiliares. El middle office es todo aquello que se encarga de que los del front office puedan hacer su trabajo. Es decir, compliance, risk management, todas esas personas que le dicen al front office, oye, esto no está acorde con la legalidad. Esto miradlo porque creemos que puede generar un desequilibrio. Y el front office son esos servicios que son más llamativos, en los cuales está la banca de inversión, que es dar tus servicios a empresas, sobre todo a instituciones, para, oye, vamos a hacerte crecer, vamos a hacerte que puedas financiarte a través de equity, vamos a hacer que puedas financiarte a través de bonos. Entonces, todos esos servicios de asesoría son lo que se llama la banca de inversión tradicional. O sea, podríamos decir que banca de inversión es más de asesoramiento y banca privada es más gestión de patrimonios, más B2C, y inversiones más para corporates, para empresas, más B2B, ¿no? Eso es. Esa es la diferencia. O sea, banca privada es para familias, patrimonios personales, y la banca de inversión es más institucional, es más técnico y más específico de ciertas corporaciones. ¿De qué patrimonio estamos hablando? ¿El número? Bueno, pues sí, eso es algo muy interesante porque depende mucho del banco con el que hables. Es decir, hay ciertos bancos que consideran como objetivos unas barreras más cercanas a algo normal, más cercanas a algo donde entra un porcentaje de población un poco más alto, que podrían ser 10, 20, 50 millones. Eso, digamos, son barreras que hay gente que lo admite, pero los grandes bancos de banca privada estamos hablando de patrimonios muy altos, donde quizá haya bancos donde no acepten por debajo de 100 millones de patrimonio. Estamos hablando de cantidades que solo muy pocas familias o muy pocos individuos consiguen amasar, pero que generan mucho revenue para las empresas porque las comisiones son también mucho más altas. Claro. Oye, y dentro de la banca de inversión, ¿qué principales áreas podrías diferenciar? Pues sí, hay varias áreas que son bastante marcadas. Luego depende de la banca, depende de la empresa, lo suele dividir en distintos nombres, pero por hacernos una idea, la principal que todo el mundo conoce es M&A, que es algo que supongo que si están aplicando o si han hecho algún curso de banca de inversión les sonará, que son fusiones y adquisiciones, ¿vale? Mergers and acquisitions. Y principalmente se encarga de ese proceso de asesoramiento, de búsqueda de objetivos y de cumplimentación de esos objetivos para empresas que quieren fusionarse o comprar una empresa objetivo. Esa es la función más renombrada dentro de esa banca de inversión. Pero luego tenemos otras divisiones que también son muy interesantes para gente que quizá tenga otro perfil técnico o que le gusten otras cosas, como puede ser la reestructuración de empresas, es decir, empresas que están pasando por un bache económico, donde el ciclo de la economía no les es beneficioso y están pasando por una mala situación. Es asesoramiento para pasar de esa mala situación y generar un potencial growth a medio o largo plazo. Otra división puede ser la gestión de deuda, por ejemplo, todas aquellas partes de la empresa, todos aquellos grupos que se dedican a asesorar a las empresas, cómo sacar bonos al mercado, cómo hacer esas securities que luego se venden en el mercado secundario. Todo esto se encarga la banca de inversión también, o los bancos de inversión, y hay mucha gente trabajando en esas secciones también. O sea, es un mensaje que siempre digo, que es no nos enfoquemos siempre en el M&A porque vas a cerrar muchas puertas. Claro. Con ese perfil técnico puedes
puedes ir a otros equipos que también son muy interesantes y donde se trabaja con el mismo prestigio y con los mismos salarios que mucha ¿Tú gente. personalmente, Garry, has estado en otras divisiones aparte de M&A o te has enfocado más en M&A? Yo, lo que es el Selling Side, he estado simplemente en M&A, pero sí que es verdad que durante el camino conoces a gente, ves a los equipos trabajar y ya te digo, o sea, normalmente hay operaciones que son puntuales, que solamente son de M&A, pero hay operaciones que pueden ser multidisciplinares, en el sentido de que hay varios equipos trabajando a la misma vez con una supercuenta, donde hay varios equipos dentro del banco que están trabajando con la misma empresa y tienen que ir alineados. Entonces también es interesante conocer lo que están haciendo los demás, porque te puede abrir la mente y te puede abrir los ojos a, oye, igual esto, pues mira, dentro de lo que yo sé que me gusta y dentro de lo que yo sé que puedo hacer bien, igual me interesaría esto también. Claro. Oye, ya que has nombrado el sell side, ¿nos podrías decir un poco la diferencia entre el sell side y el buy side? Sí, parece a veces, la gente que lo intenta explicar, sobre todo los profesores, lo hacen un poco emborroso. O sea, suelen explicarlo de manera muy técnica y yo creo que para la gente que lo está oyendo de manera muy simple es el sell side es todos aquellos que se dedican a empaquetar un producto y a venderlo. Es decir, en este caso la banca de inversión lo que está haciendo, por ejemplo, aquellos que se dedican a la venta de bonos, ¿no? Les viene una empresa que quiere financiarse. Oye, necesito financiarme, hacerme un estudio de si me sale mejor financiarme por equity o financiarme por deuda. Entonces, lo que hace la banca de inversión es, le hace un estudio y entonces dice, oye, pues la mejor decisión con los tipos de interés actuales, con la situación corporativa de estructura deuda-capital, lo mejor es deuda. Entonces, nosotros te vamos a generar unos bonos, que son las securities, que antes era lo que era el papelito que se vendía en las bolsas, que habréis visto imágenes, y esas securities son, digamos, lo que empaqueta la banca de inversión y se lo vende al buying side, que es todas aquellas empresas que se dedican a comprar activos externos de otras empresas y gestionarlo. Normalmente suele ser un arbitraje, una especulación, pero bueno, es gestionar, comprar ese asset que alguien me está vendiendo, en este caso el sell side, y yo esperar un retorno futuro. Entonces, así muy simplemente, es aquellos que venden y compran ese tipo de assets. Y luego podríamos ir mucho más específico. Hay divisiones del banco que no está muy claro si son selling o buying side, han ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, los de research, la gente que hace investigación de equity, no se sabe muy bien, dependiendo del banco, puede estar en selling o buying side, depende de lo que ofrezcan al público. Pero así, hay muy simple, muy llano, es eso. La gente que se dedica a vender o a comprar activos en un sentido amplio. No, los traders también compran y venden, pero en un sentido amplio son esas instituciones que se dedican de manera general a vender o a comprar activos. Muy bien, entonces podríamos decir que la banca privada es más buy side, ¿no? La banca privada, sí. ¿O esas denominaciones solo se utilizan en banca de inversión? Sí, se suele considerar buy side, la verdad. O sea, entra dentro de este nicho, suele considerar buy side. Que, como hemos hablado antes, que la banca de inversión es como se le nombra de forma genérica a lo que se dedica la gente de finanzas. Que ¿por qué crees tú que la gente aspira a trabajar antes a banca de inversión que a banca privada? Yo creo que el concepto tiene mucho que ver con esos años 70, 80 del rockstar banquero de inversión, las películas americanas que se han centrado mucho en este tipo de servicios, donde es verdad que se ha ganado mucho dinero, se sigue ganando mucho dinero, pero que hubo unos años que era un poco el boom de la banca de inversión, porque todo el mundo quería aspirar al estilo de vida, ¿no?, del banquero de inversión. Ese banquero de inversión que trabajaba muchas horas, pero que tenía un estilo de vida muy glamuroso, y que entonces se asoció el término banquero de inversión, o inversiones más bien, con toda la gente que se dedica al mundo de las finanzas, que es mucho más amplio y cada día más. Cada día se tiende mucho más a la especialización y
y no a ese concepto tan amplio de solamente un tipo de perfil. Vale, vale. Claro. Bueno, pues ahora nos gustaría que nos contases un poco sobre tu pasado, sobre tu educación y cómo te has ido metiendo un poco en el mundillo, cómo has ido consiguiendo prácticas y sobre todo cómo te has ido diferenciando. Sí, bueno, como Jaime sabe bien, yo estudié en un colegio de Zaragoza, en un colegio privado, en un colegio alemán, donde bueno, la educación que recibimos es una educación bastante española, en un sistema español, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre lo explico porque el mundo anglosajón prepara desde muy pequeños a las personas a conceptos como qué es el dinero, la gestión del patrimonio, es un poco mucho más abierto con el mundo de las finanzas desde muy joven. Sin embargo, la educación española, todos sabemos lo que es muy cerrada y tiene ciertos temas, pero el mundo del dinero no es uno de ellos. Entonces, desde un principio, eso, influencias externas, ¿no? YouTube, las películas, alguna persona que se dedicaba al mundo de las finanzas con la que hablaba, etcétera. Pero tenía una imagen muy superficial. Fue cuando decidí un poco hacer ese proceso de madurar mentalmente para buscar universidad, donde me empecé a enterar un poco de por dónde podían ir los tiros, dónde podía acceder, que me diera más oportunidades para llegar al objetivo final que yo me había marcado. Entonces, buscando universidades, lo primero que pensé fue Estados Unidos. ¿Cómo hago para entrar en Estados Unidos de la manera más asequible posible, pero con una buena posición para acabar en el mundo de las finanzas en Nueva York, Wall Street y todo lo que hemos visto, ¿no? De ese estilo de vida que hablaba. Entonces apliqué con el SAT, estuve durante un año estudiando paralelamente lo que es el sistema español y el sistema americano. Me hice el examen de selectividad americana y apliqué a universidades en Estados Unidos. Bueno, luego el COVID pasó de entre medio, el sistema de becas en Estados Unidos cambió, estaba todavía Trump, entonces se dio mucha prioridad a los estudiantes americanos dentro del estado, etcétera. Entonces, por una serie de razones, la universidad que yo había elegido en Estados Unidos pasó a no ser posible. Entonces, decidí aplicar algo más parecido, pero en un entorno más razonable. Entonces, viendo un poco las posibilidades que tenía, Reino Unido acababa de salir del Brexit, se habían disparado las matrículas también, Suiza, sabemos lo que es el coste de vida en una ciudad como Zúrich, no es solo la universidad, sino es todo lo que tienes que pagar. Entonces, vi el IE como una oportunidad, acaban de hacer La Torre, una universidad muy internacional, con mucha reputación en los másteres y en el MBA, que había colocado a gente dentro de la banca de inversión, sobre todo en Estados Unidos, y hablando con gente dentro de la universidad, pues me decidí por esa opción. Y bueno, te dejo que me hagas más preguntas, pero iré un poco a los detalles de cómo creo yo que debes orientarte si quieres aspirar a eso, no solo a nivel de un nombre de universidad o una universidad, sino a los pasos que tienes que tener dentro del análisis para llegar ahí. Bueno, yo sí que quería hacer una pregunta ya como curiosidad. Yo me acordaba, tío, cuando estábamos en clase, todo el mundillo de la política, ¿cómo lo controlabas? El hecho de que no hayas seguido con los pedazos de conocimientos que tenías, yo me acuerdo cuando venía gente a hablarnos cómo les rebatías, el hecho de que no hayas, o si, bueno, igual lo estás utilizando ahora a la vez, pero la política yo me quedaba, vamos, impresionado. Eso es algo que a mucha gente le sorprende, pero tú si quieres ser un banquero de inversión, sobre todo en el buy-in side, lo más importante es tener esa cierta curiosidad de estar informado de lo que pasa todos los días. Quizá todos los días es un poco ambicioso porque puede haber algún día que te encuentres peor o que no te apetezca o que hayas salido y no... Pero intentar un poco seguir todas las noticias importantes que afectan al entorno económico y financiero. Y la política es una de estas palancas que mueven política monetaria, política fiscal y mueven al mercado financiero también. Entonces, una vez empiezas a leer artículos, te das cuenta de que no es solo ser muy bueno en el Excel,
que también hay que ser muy bueno en el Excel, sino también mantenerte informado y empezar a conectar cosas, ¿no? Cuando lees una cosa, saber que esto, oye, por ejemplo, ayer la Fed baja los tipos de interés 0,50, ¿no? 50 puntos básicos. Oye, ¿esto qué significa? Pues al final es un organismo que, aunque no digan el que es político, es político. Entonces, ¿estos tipos de interés afectan a mi trabajo? Sí. Entonces necesito saber por qué afectan a mi trabajo para ser bueno. Y te lo van a preguntar en las entrevistas. O sea, ¿tú crees que uno de los aspectos claves es día a día y te informando un poco lo que ocurre en el entorno macro? ¿Y tú crees que es muy importante incluso a la hora de los procesos, de las entrevistas, que son aspectos a tener en cuenta y que te preguntan, ¿no? De eso. Sí, micro y macro son convergentes completamente. O sea, una y la otra se afectan mutuamente. Y aunque no necesites ser un experto en macro, porque no lo vas a necesitar, pero depende de la posición que vayas a tener en un banco, va a haber muchos clientes que te vayan a preguntar por macro. La macro es lo más visible. Entonces, aunque parezca que no, a la hora de gestionar ciertas cosas dentro del día a día es necesario. Y mantenerte informado ya no solo de macro, digo, sino de, oye, esta persona importante, influyente dentro de un entorno internacional acaba de hacer estas declaraciones, o esta carrera presidencial, como es la de Estados Unidos, tiene este tipo de visiones políticas, ¿no? ¿Cómo está el Senado? ¿Cómo está el Parlamento americano? ¿Qué decisiones se toman ahí? ¿Y cómo afecta a los mercados mundiales? Porque al final el mercado americano mueve al resto de mercados. Es el mundo en el que vivimos y entonces todo está interconectado y es necesario mantenerte al día en estas cosas. Oye, ¿qué fuentes de información les podrías recomendar a nuestros oyentes? Pues mira, yo lo que suelo hacer de manera personal, o sea, hay dos tipos de personas, ¿no? La persona que se puede gastar dinero porque, bueno, pues por situación personal o por lo que sea, tiene un presupuesto que pueda gastarse libremente en información financiera. Entonces ya sí entraríamos en información más específica, como podría ser un Bloomberg, un Macrobond, un Refinitiv, bueno, todos estos softwares que son mucho más especializados dentro de la industria. Pero como sabemos que la mayor parte de la gente no está dispuesta a gastar tantos miles de euros en información financiera, ¿no? Tan profesional, yo recomendaría al menos todos los días levantarte y mirar todas aquellas aplicaciones que veas más user-friendly para ti o que te gusten más. Financial Times, The Economist tienen muy buenas secciones de finanzas. Macro News tiene muy buenas secciones de macroeconomía. Algo que puedas tener fácil en el móvil. Spotify tiene muy buenos podcasts. Te recomiendo mucho el podcast de Morgan Stanley y de Goldman Sachs, donde hablan de distintos mercados prácticamente todas las semanas, de cómo evoluciona el mercado alemán y cómo evolucionan los mercados mundiales. Es interesante. Y luego también... Incluso la televisión de Bloomberg, ¿no? Los canales de Bloomberg. Eso iba a comentar. Incluso tienes 30 o una hora, creo que es una hora gratis, de Bloomberg Live, que yo recomiendo que lo utilices sobre todo en Daily Peel, que es a principio de la mañana americana, que es cuando abren los mercados, que es muy interesante porque la verdad que analizan las cosas con gráficos de Bloomberg que quizás nunca verías, porque son gente que se dedica al software, entonces saben muy bien cómo hacer estos gráficos que son muy intuitivos, y para gente que de primeras no haya hecho muchas finanzas es muy importante. Muy bien, qué interesante. Oye, también me gustaría preguntarte que, por ejemplo, si no vienes de una universidad, yo creo que en este mundillo es muy importante, muy relevante la universidad de la que vienes, si es igual más target en finanzas o no. Y entonces, para toda esta gente que le llama la atención, todo este mundillo y tal, y se quiere dedicar a esto, ¿cómo poder destacar frente a la gente que ya va a universidades más centradas en finanzas, ¿no? Que todo el mundo ya de aquí conocemos? Sí, esto lo quiero dividir en dos. El primero, el tema de las universidades, los rankings de las universidades dentro de los bancos. Todos sabemos que hay ciertos favoritismos dentro de cada banco por una serie de universidades, depende del mercado, ¿no? Estados Unidos es muy cerrado, el Reino Unido es bastante cerrado, no tan cerrado como Estados Unidos.
Suiza es algo cerrado, pero no tan cerrado como estos dos. Entonces, depende mucho del mercado donde te quieres enfocar. Si quieres ir a la City o quieres ir a Wall Street, vas a tener que pasar por un obstáculo muy grande, que es la nacionalidad. Para todos aquellos que estén oyendo que solo sean de nacionalidad española, tienes ese hándicap de, oye, necesito una visa. ¿Cómo funcionan estos procedimientos? La visa americana va por sorteo. Entonces, el banco te puede dar un sponsorship, es decir, oye, me hago cargo de que esta persona va a trabajar aquí conmigo y tal. Vale, ellos pagan $3.000 por tu aplicación, pero luego no saben realmente si te van a poder contratar o no. Tienen una serie de requisitos legales que son un poco ambiguos y que hay mucha gente que, bueno, que no les interesa tener a alguien que no pueda tener un visado de trabajo directamente. Entonces es muy, muy raro que sin tener ese visado ya vayas a poder entrar directamente sin un contrato de trabajo dentro de una firma. Esto para prácticas estoy hablando, luego la City de Londres pasa un poco lo mismo. Perdón un momento, o sea, la primera opción que planteas es trabajar para un banco en España y pedir el traslado, ¿no? Y que ellos te sponsoricen. Claro, o sea, hay varias maneras de entrar, ¿no? La más, digamos, incómoda para alguien que no quiera salir de España es empezar la universidad en un país donde sepas que vas a querer trabajar. Es decir, si te quieres ir a trabajar a la City, pues por supuesto es muy beneficioso si estás estudiando en Inglaterra porque ya tienes el visado. Esto no lo puede hacer todo el mundo, entonces para hacerlo general y para hacer algo que todo el mundo pueda, el mercado español atrae talento y saca mucho talento afuera, sobre todo ahora mismo en Estados Unidos, por la población latinoamericana. Es decir, hay una creciente demanda de gente con mucho dinero latinoamericana y están buscando gente nativa en español. Entonces, si a ti, por lo que sea, has intentado aplicar a Londres y a Nueva York y no has podido entrar, es normal. Intenta, dentro de lo que puedas, aplicar a ese mismo trabajo que tú querrías en Londres en un entorno más nacional. Y eso solamente se consigue a través de hacer mucho networking en los primeros años de universidad. Es muy raro la persona que no conozca a alguien o que no tenga en algún sentido esa ambición por moverte y conocer gente y saber más y conocer a otra persona a través de esa persona, que haya acabado entrando en un entorno nacional, porque las plazas son muy competitivas. Entonces, yo lo que recomendaría es eso. Primero, ajustarte a tu presupuesto. Si puedes estudiar en tu objetivo, perfecto. Si no, en Europa hay países donde si sabes el idioma puedes aspirar. París es uno de ellos, es asequible. Frankfurt es otro de ellos, que son grandes capitales que ofrecen muchas posibilidades. Que tampoco, porque no puedes tener ese nivel de fluency, de dominio del idioma. Si tienes claro de que vas a tener que trabajar en España, vas a tener que buscar prácticas en España, muévete. O sea, no da igual si eres el hijo de no sé quién o no sé qué. El enfoque tiene que ser conocer al mayor número de personas influyentes posible, hablar con el mayor número de personas que puedas, meterte en el mayor número de club que puedas, conocer gente en general que sea dentro del entorno, que tenga un cierto nivel de influencia. Bueno, por eso en verdad creamos uno de los motivos de crear este proyecto, era un poco el networking tanto de la gente de la comunidad como nosotros, ¿no? Entonces en eso estamos un poco. Sí, la verdad es que esa es un poco la idea principal que teníamos con todo esto. Sí, no, y además que bueno, son plazas tan competitivas que yo, bueno, están las boutiques, ¿no? Que las boutiques siempre son un poco más amplias. Hay boutiques donde sí que es verdad que los salarios pueden ser igual de altos que en una gran multinacional, pero las boutiques suelen ser menos atractivas de cara a dar ese paso luego, a dar un entorno multinacional, ¿no? Un entorno internacional. Pero esa importancia dentro de un Santander, de un BBVA, que quizá no sería tu primer objetivo porque estás pensando en Goldman Sachs, ¿vale? Pero si planteas bien tu carrera y entras en un Santander en Madrid,
que sepas que el Santander está muy bien colocado en un entorno latinoamericano, en Miami sobre todo, en gestión patrimonial, banca privada, wealth management. Puedes perfectamente acabar dando el paso a Miami, dando el paso a ese mercado, donde, eso ya te digo, con un nivel de inglés y un nivel de español, vas a estar cubierto si tienes las skills necesarias. Entonces, eso, planifica. Yo siempre hago el ejercicio de dónde te quieres ver a 10, 15 años y cuáles son los pasos más asequibles y los más difíciles que puedes dar. Está bien planteado. Oye, y tú, por ejemplo, que ¿cómo has hecho para ir poco a poco con todas las internships que has hecho? Cuéntanos un poco, a ver. Sí. Aquí hay que medir muy bien también las posibilidades, ¿no? Habrá personas que puedan gestionar. Tienes que saber muy bien cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, ¿no? Si tu fortaleza es mucho más las skills prácticas, es decir, el análisis matemático, estadístico, financiero, pero no son esa gestión humana o esa capacidad de conocer gente o de hablar en público, intenta trabajar sobre todo y forzarte mucho a mejorar las habilidades que no son innatas en ti. Entonces, yo eso es lo que empecé. Sabía que no estaba preparado todavía para dar el salto a directamente aplicar a un proceso de inversión de banca de inversión sin experiencia. Bueno, en España no sueles tener extracurriculares en el colegio a nivel financiero, en una universidad que es semi-target, pero que no es la London School of Economics, ni es Harvard. Entonces, tienes que saber cuál es tu portfolio, y entonces empecé de lo más bajo, o sea, empecé desde una consultoría muy boutique de analítica de datos a poco ganar experiencia en los sectores que tú creas que pueden ser convergentes y dar ese paso de, oye, estoy en una empresa un poco más pequeña, pero el partner que lo fundó era de McKinsey. Vale, le voy a caer bien al partner porque si le caigo bien al partner, este me puede aconsejar o me puede dar una carta de recomendación que ponga ex-partner de McKinsey. Entonces, ese ex-partner de McKinsey ya está dando fe de tus skills. Ya para el siguiente proceso de aplicación ya lo vas a tener muchísimo más fácil que para el primero. Entonces, son esta bola de nieve, ¿no? De generar, de saber tus capacidades y empezar de lo más bajo a lo más alto. Otra pregunta que teníamos, le preguntabas también a Jorge, que del Deutsche Bank, que cómo de relevante era las habilidades más técnicas, como pueden ser las matemáticas o la estadística, dentro del mundillo. En banca privada, por lo que nos contó él, no era tan relevante y era más importante pues que te avieses unas habilidades sociales más potentes, saberte mover bien. No sé si en banca de inversión será parecido o cambia. A ver, no hay que desdeñar tampoco la importancia de tener cierto conocimiento en matemáticas. O sea, las matemáticas y sobre todo los software que aplican esas matemáticas son muy importantes de conocer. Es decir, te tienes que sentir ágil utilizando números, pero no necesitas ser un genio de las matemáticas. O sea, no necesitas ser un graduado en matemáticas, ni mucho menos para poder tener una carrera muy exitosa en banca de inversión y en banca privada lo mismo. Es decir, es mucho más importante tu capacidad de gestionar la presión, por ejemplo, tu capacidad de trabajar duro, tu pasión personal por la industria y esas habilidades sociales que el ser un poco mejor o un poco peor en matemáticas, ¿no? Y sobre todo en esas matemáticas que se suelen dar en algunas universidades mucho de papel y boli. De hazme el procedimiento de 2 carillas y media de este problema que te he puesto. Hoy en día es muy rara la situación en la que te vayas a ver con ese tipo de problemas. Entonces, si se te da mal una asignatura de matemáticas, no te preocupes. Si se te ha dado mal matemáticas toda la vida por el tipo de sistema educativo que tenemos, no es necesariamente un indicador de que no vayas a ser exitoso dentro de banca de inversión. Muy bien, interesante. Otra pregunta también que te podríamos hacer es más enfocado a los procesos, cómo tú personalmente te llevas preparados los procesos
¿Y qué preparación previa llevas a cabo? El tema de los procesos de aplicación es quizá lo más complicado, porque no es solamente lo bueno o malo que seas dentro de la industria, sino es lo que percibe un reclutador de esa empresa que está teniendo 40 o 50.000 aplicaciones anuales en 20 segundos sobre tu perfil. Entonces, tienes que mirar hasta el más mínimo detalle para que la película que está haciendo en la cabeza el reclutador en esos 20 segundos sea la misma película que tú quieres transmitir. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles que a simple vista, a un ojo de una persona, de un estudiante normal, no se daría cuenta, pero que un reclutador que está leyendo 40.000 CVs, bueno, no es un reclutador solo, pero que tiene una carga de trabajo de CVs muy alta, lo va a ver y va a diferenciarlo porque está comparando con el perfil de otra persona. Entonces, es muy importante medir muy bien los detalles. Todo lo que quieras representar, pararte a pensar, currículum. A ver, ¿qué quiero priorizar sobre mi perfil? Todos los detalles, cada palabra del currículum importa. La cover letter o carta motivacional, lo mismo, importantísimo. Que no parezca que la hayas hecho con ChatGPT, que no parezca que estás mandando la misma carta a 20 empresas. Eso queda horrible. De verdad, bastante personalizada al rol que estás aplicando, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, hay unas estructuras que todo el mundo sigue porque es verdad que lo miran, es decir, preséntate a ti mismo, luego la motivación por la empresa, luego las características que te definen o que te destacan y un último paso de dar las gracias, espero poder ampliar mi perfil en una entrevista, lo que sea. Pero de verdad que aparte de esa estructura acotada que tienes, intentar contar una historia que parezca emocionante para el que lo está leyendo. Es decir, no le digas simplemente lo que tienes en el currículum, que ya están leyendo tu currículum. Si han ido a la carta motivacional es porque de verdad quieren saber algo más del currículum. Porque ya te están teniendo en consideración. Entonces, cuéntales de verdad una historia que les parezca a alguien que de verdad quiere trabajar ahí. Mi pasión desde este momento fue el que me decidió por los valores que tu corporación tiene, me siento muy representado en las palabras de tu CEO XXX porque creo que muestran muy bien mi perfil o el perfil de una persona ambiciosa que siempre quiere más, muy alineada con los valores de integridad. O sea, véndeles tu persona como si estuvieras en marketing. Ya sé que mucha gente odia el marketing, pero el marketing personal es muy importante. Véndeles tu historia lo mejor que puedas. Y luego, la segunda parte de la aplicación es, digamos, una vez ya les has conseguido colar o vender lo mejor posible tu persona, haz muchas prácticas, muchas pruebas en los exámenes online, tanto para entrevista de vídeo como para las entrevistas técnicas de examen. Va por percentiles. Muchos lo que miran es tu puntuación en comparación al resto. Entonces, es muy importante que te lo tomes en serio porque mucha gente dice, bueno, sumar, restar, multiplicar y dividir, pues yo me pongo en 2 minutos y hago el examen y sé multiplicar, dividir. Es la presión que te pone el tiempo, la capacidad que tengas para analizar todos los entornos que te ponen en ese tiempo mínimo y la capacidad de que veas esos pequeños detalles donde te van a poner la trampa para diferenciar el que ha practicado o el que está en los detalles y el que no. Entonces, la fase técnica va después de la fase más entrevista personal. O sea, tú, por ejemplo, dentro de tus soft skills, ¿cuáles priorizas? Una vez ya luego vayas a tener esa entrada, pero dentro de tus soft skills, ¿qué priorizas? En cada parte es necesario amplificar cada una. Bueno, lo voy a explicar por parte del proceso porque suele ser bastante general, sobre todo ahora que están abiertos los procesos para las prácticas de verano en Londres. El proceso va a ser el siguiente. Tú te vas a meter en la página web, vas a ver las vacantes que tienen en las distintas industrias, en las distintas divisiones dentro del banco. Normalmente hay bancos donde te van a dejar elegir solo una aplicación, es decir, solo a una división del banco.
céntrate en la que veas que tu perfil pueda alinear más, es decir, léete las descripciones, infórmate de lo que hace cada división, lo hemos tocado un poco, pero infórmate en profundidad y di, esto es lo que creo que mi perfil se ajusta más, con lo que estoy estudiando, con lo que sé, con lo que he hecho. Dentro de esta aplicación, formatea el currículum de tal manera que amplifiques las soft skills o hard skills que quieras respecto a esa división. Es decir, si estás aplicando a una de research, no va a ser lo mismo que si estás aplicando a una de money. Claro, que el currículum lo cambies conforme el rol al que aplicas, ¿no? Que no importantísimo. O sea, muchas cosas las vas a poder dejar igual, la carrera, las notas, los idiomas, etcétera, pero dentro de destacar, pues igual he hecho un curso específico de Financial Modeling de M&A que me viene muy bien meterlo, pero igual para research me viene mejor pues el club que formo parte de cierto club de eso, de investigación de no sé qué. Intenta amplificar las experiencias para cada división. Eso va a ser la primera parte, que es muy tedioso, es poner tu currículum, tu carta motivacional, más preguntas específicas dentro de la página web. Y eso te va a enviar automáticamente ya tu solicitud. La segunda etapa normalmente suele ser el examen práctico. Hay compañías como Goldman Sachs que no tienen examen, pero la mayor parte tienen examen. Es decir, prepárate muy bien para ese específico examen de cada compañía. Hay una aplicación que no es muy cara, que se llama Job Test Prep, donde te dan muchos ejemplos de exámenes de años pasados que tú vas a poder practicar. Esto es parecido a Wall Street Prep, ¿no? ¿Se llama? Sí, pero esto es mucho más específico para estos procesos de aplicación. Muy bien. Entonces, repite muchos esos exámenes, métete en la aplicación, cada una de las compañías tiene su sección para prepararse, es muy útil. Si pasas el examen práctico, normalmente no te miran todavía los resultados, ¿vale? Y te pasan directamente a la fase de entrevista online. La entrevista online es una plataforma que está... que es bastante nueva, bastante novedosa de los últimos años, pero que está soportada con una base de inteligencia artificial. Entonces, tienes que medir en esa fase muy bien, tanto la preparación de las preguntas como la gestualidad y la manera en que te expresas, tanto el reconocimiento de la cara como el reconocimiento de las manos. Muy importante que parezca que no estás leyendo, buena iluminación, expresiones faciales alegres, todo ese tipo de detalles que habréis podido ver en internet, pero que no son una chorrada, importante, ¿verdad? Hay JP Morgan te deja repetir, Lazard te deja repetir, hay otros que no te dejan repetir la pregunta. Entonces, ¿tú personalmente has hecho alguna? Sí, yo estoy haciendo ahora para hedge funds cuantitativos, Point72 y otros americanos, que bueno, tienen un proceso un poco diferente. Si nos da tiempo, igual en otro momento podemos tocar esos porque son mucho más específicos y ahí sí que vas a necesitar conocimiento de matemáticas bastante avanzadas para los procedimientos. Okay. Genial. Pero la banca de inversión tradicional es eso. CIBI, examen práctico de matemáticas básicas y de lectura básica, y el Highview, que es las entrevistas estas online pregrabadas. Si haces ese procedimiento excepcional, que tiene que ser excepcional en cada uno de los pasos, vas a esas primeras entrevistas face-to-face, telefónicas, que es lo que a la gente le suele gustar más, esa entrevista con recursos humanos, ¿no? Donde puedes estar un poco más tranquilo, te da tiempo a hablar, te da tiempo a empatizar con la otra persona. Entonces, lo más importante es centrarse en esos 3 primeros pasos, que son los más tediosos, los más aburridos y los menos personalizados, pero que te dan la base para luego tú poder destacar como persona dentro del proceso de entrevistas. Entonces, yo recomiendo eso, preparación e información específica sobre cada una de las compañías. Y de agosto a octubre, digamos, a principios de octubre, ponerte el objetivo de aplicar al mayor número de empresas posibles dentro de tu división. No te centres en 3 o 4, por mucho que parezca eficiente a nivel de tiempo, de, oye, pues puedo construir mejor la narrativa, me centro
2 semanas en hacer la cover letter y la voy a abordar. Contra más mejor, ¿no? Aquí es uno de los pocos casos donde la cantidad sí que importa. O sea, la cantidad y la calidad tienen que ir acompañadas porque si no, tus posibilidades de éxito se reducen drásticamente. Es muy probable que lo que no ve alguien en Goldman Sachs lo vea alguien en Morgan Stanley, o es muy probable que lo vea alguien en JP Morgan, que lo vea alguien en Evercore. Hay trackers muy buenos online que siguen en tiempo real cuando sacan cada una de las empresas el proceso de aplicación. De verdad, buscad en internet Tracker 2025, United Kingdom Application Summer Program o lo que sea, y os van a aparecer 3 o 4 que son en tiempo real y que de verdad que te ayudan mucho a esa gestión. Estamos hablando mucho de las matemáticas, pero también es cierto que hay que tener un alto nivel en el idioma, ¿verdad? El inglés, a ver, mucha gente se preocupa por lo que es la estética, más pues por el acento o por si suena mejor o suena peor. A ver, bueno, es importante relativamente, pero no es lo principal. Lo principal es que tú seas capaz de expresarte de una manera fluida y sin tener que recurrir a palabras muy básicas sobre conceptos que te podrías expresar en español. Es decir, si tú estás hablando de por qué los tipos de interés afectan al mercado de bonos, que sea tu capacidad lingüística de expresarte sobre ese mercado sea parecida a la que tienes en español. Si, pues eso, que puedas hacer un buen flow de los conceptos, que puedas linkar bien las ideas, que utilices palabras técnicas en el idioma. No os preocupéis por el acento, no os preocupéis porque si suena de Cambridge o no suena de Cambridge. Es relativamente importante y si lo podéis mejorar bien, pero centraros sobre todo en oír muchas palabras técnicas, oír muchas conversaciones técnicas sobre finanzas en inglés. Sí, yo creo que como mejor se mejora es consumiendo contenido en inglés, ¿no? En ese ámbito. Sin duda, o sea, hoy en día tienes la suerte de que te puedes meter en cualquier lado y vas a oír contenido muy especializado sobre finanzas en inglés. Entonces, contra antes puedas hacerte con las ideas clave, mejor. Si te puedes eso, ya te digo, un podcast todas las mañanas cuando vas a la uni o cuando estás haciendo deporte o lo que sea, todo eso se te queda en la mente y luego te vas a sorprender, vas a llegar a una entrevista y vas a utilizar 3 o 4 palabras que ni pensabas que tenías en la cabeza. Entonces, bueno, eso es un poco centrarte en el mercado que quieres aplicar y tener muy bien el inglés. Y otra cosa que sí me gustaría hablar, dentro de la banca privada pues tenemos la normativa MiFID, etcétera. Para la banca de inversión, a la hora de aplicar, ¿qué tipo de títulos recomiendas tener externos a lo que pueda ser tu carrera? A ver, no es necesario, pero sí que es verdad que hay ciertos títulos como el CFA que será necesario, o sea, será un plus en ciertos sectores como el asset management, quizá. Yo, personalmente, para aquellas personas que estén aplicando sobre todo a Spring Week y a los procesos de verano, les recomendaría que se centrasen en otras cosas. Es decir, en vez de gastarte 3.000 euros en un CFA más estudiar todo un año para ese proceso, mucho mejor, oye, vete a 3 o 4 clubes de tu universidad que creas que tienen una cierta proyección, encárgate de conseguir un cierto contacto que te pueda hacer unas primeras prácticas en el mundo profesional, prepárate por tu cuenta para este tipo de cosas que estamos hablando. Yo creo que el CFA es importante, o este tipo de exámenes son importantes cuando estamos hablando de un nivel un pelín más alto. Cuando estamos hablando ya de un perfil que quiere cambiar de junior a senior o un perfil graduado que quiere entrar en banca de inversión. Pero así a nivel de recomendación de títulos, como tal, yo me centraría en otras cosas como puede ser eso. Vale. Formarte técnicamente y entrar en experiencia profesional y en contactos, cuanto más rápido mejor. Ok, entonces CFA mejor una vez cuando ya estés un poco en el mundillo y ya estés trabajando, ¿no? No lo descarto. O sea, si tú te ves con tiempo y dices, oye, tengo tiempo para hacer todo, perfecto, eres un crack, te va a dar tiempo para todo, te gestionas tú.
pero yo personalmente, sabiendo los precios y sabiendo el tiempo que requiere, creo que personalmente hacer una buena red de contactos en España, haberte hecho fundador de un club, haber tenido una primera experiencia profesional relacionada al sector, te va a dar muchas más puertas que un CFA per se. Si ven un perfil que tenga carrera universitaria, CFA, experiencia profesional en blanco y 2 idiomas con un poco de tal, automáticamente no va a valer para nada. Entonces, si ven una persona que ha creado un club relacionado, que está en una posición ejecutiva dentro de un club, que ha ido a tantos eventos, que tiene una primera o segunda experiencia profesional, que ha desarrollado un idioma más o que ese idioma que tenía lo ha desarrollado de manera muy avanzada. Eso es un perfil ya completo que sí que puede optar a posiciones más importantes. Muy bien. Y a nivel de calificaciones, ¿qué relevancia tienen a la hora de igual de los filtros que hacen las empresas o los procesos? Se suele hablar mucho de notas de corte, es decir, ciertas empresas sí es verdad que tienen una cierta nota a partir de la cual le dan importancia al perfil o no, pero varía mucho, depende de la universidad y depende del entorno. En España sí que es verdad que es mucho más difícil en ciertas universidades tener una media relativamente por encima del 9, digamos, que en otros países. Entonces, aquí en España, en un entorno nacional, quizá con un entorno del 8 puedes aspirar, si tienes un perfil completo, a posiciones donde quizá en Estados Unidos necesitarías una nota mayor. Sobre todo, yo diría que para boutiques muy de élite, si puedes hacer todo lo posible para llegar al 9, muy bien. Para un entorno más general, si tienes un perfil completo, no dejes la nota pasar, es decir, no tiendas al 6, pero si puedes tener en torno a Notable, un 8, ¿no? En torno a un 8, si tienes un perfil completo, suele ser bastante positivo. Sí. Ok, muy bien. Oye, una cosa que el otro día hablamos con Jorge y sí que me parece bastante curiosa. ¿Tú has hecho uso de la bolsa de prácticas de tu universidad o ha sido todo externo? Mi universidad tiene algo bueno y malo a la vez, que es tiene muchos contactos con empresas, pero es un poco, en ese sentido, deja mucha independencia a las personas. Es decir, no te van a poner en contacto directamente ellos con la empresa. Tienes un portal muy amplio de ofertas laborales que solo hacen para alumnos del IE, pero te tienes que buscar las castañas. Es decir, te tienes que aplicar tú por tu cuenta, tienes que saber cómo aplicar, te tienes que buscar con los recursos que te da de asesoramiento, pero lo tienes que hacer tú directamente. Entonces, yo como tal, que me haya ofrecido la universidad directamente, no he tenido ningún tipo de bolsa de prácticas. Entonces, todo lo que he hecho ha sido por mi cuenta, con el proceso de aplicación de, oye, una pared, golpear la pared hasta que la pase. Aprendiendo de todos los errores. Siempre digo, contra más veces lo hagas, más difícil es que hagas el mismo error la siguiente vez. Entonces, pues si aplicas a las Spring Week y aplicas a 80 Spring Week, digamos una cosa general, es mucho más difícil que los mismos errores que hiciste en ese proceso de aplicación los vuelvas a hacer al año siguiente en las prácticas de verano, que quizás son más importantes. Entonces, bueno, eso. Las universidades son un apoyo, pero no necesariamente tienes que vamos, que te tienen que ayudar desde la universidad. Y si les tuvieras que decir a nuestros oyentes qué plataformas utilizas para poder tirar luego esos currículums, porque ya nos has contado un poco cómo hacerlo, pero ¿dónde lo haces? ¿Qué plataformas utilizas? Lo bueno y malo de banca de inversión es que tienes que ir a la plataforma de la empresa mayoritariamente. Sí que es verdad que LinkedIn, yo recomiendo muchísimo crear un perfil semiprofesional o bastante profesionalizado de LinkedIn, es muy importante porque es como tu carta de presentación, pero bueno, más allá de que te puedas enterar más fácil o más rápido a través de la sección de trabajos de la plataforma, yo recomiendo los trackers online, la verdad. Un tracker online donde tengas todas las plataformas, todas las páginas web
de las principales bancas de inversión, las principales compañías de banca de inversión, y ahí directamente, conforme vayan saliendo, te metes en la aplicación y ves todas las posibilidades. Perfecto. Muy bien. Oye, tú que has trabajado también en tanto el ámbito internacional como en el ámbito nacional, me gustaría que explicaras un poco las diferencias que has podido apreciar, incluso culturalmente, a la hora de trabajar, los compañeros, si hay más competencia, menos competencia. Sí, eso es algo que la gente que quiera aspirar a una carrera en banca de inversión tiene que prepararse. Es decir, los horarios y la intensidad de trabajo, si quieres aspirar a una carrera internacional, van a ser duros. O sea, vas a tener que estar durante varios años teniendo que sacrificar ciertas cosas en pos de poder hacer un buen trabajo en el día a día. Entonces, la mayor diferencia que hay entre el entorno más español y la City de Londres es esa intensidad en las jornadas laborales. En la City de Londres y en Nueva York tiene una intensidad donde un analista de Money puede trabajar alrededor de las 80 horas semanales, y en España sí que es verdad que por volumen de negocio no suele tender a los 80, suele ser más alrededor de los 60, igual un poco más. Entonces hay un cierto gap en la intensidad laboral. Y la segunda diferencia es los salarios. Eso te iba a preguntar justamente ahora, si va correlacionado una cosa con la otra. Va absolutamente correlacionado. Contra más grande o mayor volumen de negocio hay en cierta ciudad, mayores salarios, porque mayor responsabilidad vas a tomar como analista o como senior. Entonces, el escalón salarial es muy grande. Es decir, en España cobran relativamente mal en términos de banca de inversión. En Londres sí que es verdad que es un poco ambiguo porque la libra se puede devaluar o apreciar dependiendo del ciclo, dependiendo del año, pero suelen estar en torno a 20, 30, 40 mil libras más que lo que cobra un analista en euros en Madrid. Entonces yo siempre recomiendo Glassdoor como aplicación para mirar salarios porque suele ser bastante indicativo. Pero bueno, si por hacernos una idea, el analista junior de banca de inversión en Estados Unidos, en Wall Street, cobra en torno a los 120.000 dólares. El analista junior en Londres, banca de inversión, contando un poco la media ponderada, sería en torno a los 70, 60 mil libras. Frankfurt habría un escalón un poco más abajo, que sería 50, 60 mil euros. Y en España rondaría los 30, 40 mil euros al año, dependiendo de la empresa donde entres, ¿no? Incluso un poco menos si estás en una Big Four, vas a cobrar rondando los 20, 25 al año. Entonces hay una gran diferencia. A nivel impositivo es diferente, pero hay un escalón grande. O sea, es duro la comparación porque te das cuenta de que muchas veces no es la calidad, sino es los clientes o las fees que estás dejando a la empresa. Entonces, por mucho que trabajes lo mismo, pues el analista de Londres siempre va a cobrar más que el analista de Madrid. Claro, hay mucho más volumen de negocio en un país que en otro, sí. Y yo creo que es la principal diferencia. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el futuro de la banca de inversión aquí en España? ¿Crees que está creciendo? ¿Crees que cada vez está reduciendo, va menos? ¿Cómo lo ves? Yo tengo un punto de vista bastante positivo sobre lo que he visto y lo que he podido hablar con gente importante dentro del negocio. Creo que sobre todo lo que es el private equity, un poco el mercado privado, no tanto de compañías cotizadas, sino el mercado privado en España cada vez es más potente, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pero también en las Baleares, en distintos puntos. Andalucía está creciendo. Entonces, tenemos un mercado potente cada vez más de private equity y gestión de fondos. Y creo que en Londres está un
poco en tendencia bajista. No es después del Brexit no es la Londres que era hace 50 años. Entonces, la tendencia que hay es Londres un poco bajista, Nueva York sigue siendo el centro mundial y mercados como el español, sorprendentemente, a pesar de todo el rum rum político, tiene una perspectiva bastante positiva, en mi opinión, sobre todo en la banca de inversión. ¿En banca de inversión o en private equity? En ambas. Yo creo que... Porque yo creo que, por ejemplo, banca de inversión lo veo un poco más pesimista porque no veo que vengan grandes empresas que hagan grandes operaciones de fusiones y adquisiciones aquí, que su centro operacional sea aquí en España. Lo veo sí, ahora mismo un poco marrón, pero no sé cómo en un futuro cómo irá. Tenemos que recordar que las fusiones y adquisiciones no necesariamente son de cotizadas. Es decir, una empresa con capital privado también tiene aspiraciones de crecimiento, también puede hacer una serie de bonos. Es decir, también hay mercado para este mercado privado que cada vez crece más. Y sobre todo estos grandes bancos cada vez se centran más en este capital privado. Y tenemos sectores muy interesantes como el sector energético, que en España sí que es verdad que están siendo un sector muy al alza respecto a otros países. Las renovables están tirando mucho y yo creo que en los últimos años cualquiera que haya trabajado en banca de inversión sabe que las renovables están a la orden del día. Todo el mundo está buscando objetivos de renovables, todo el mundo está tratando con renovables y yo creo que es un punto de diferenciación bueno para España. Oye, y ya para ir terminando, ¿tú cómo te ves de aquí a 5 años? Bueno, tengo dos respuestas para esto. Lo que me gustaría y lo que creo que puede ser lo más razonable, ¿no? Yo, por pasión personal, me gustaría acabar en un hedge fund como analista cuantitativo, escalar ese primer escalón asociado en un hedge fund, lo cual, bueno, implica muchas consecuencias a nivel personal. Pues una posición de mucha responsabilidad, con mucho riesgo, con un estilo de vida quizá que para los 20 podría ser, habrá mucha gente que no le guste, pero de mucho trabajo, mucho esfuerzo, para luego en un futuro medio largo plazo poder estar mucho más tranquilo. Y lo que creo más realista, sabiendo mi perfil y sabiendo las ofertas que tengo, etcétera, es pasar los 3 primeros años de mi vida en Londres, ¿no? Después de graduarme, con una oferta en M&A, en fusiones y adquisiciones, y luego pasar a un mercado más continental. En mi caso me gusta mucho Frankfurt o Zúrich por el alemán, para tener, pues eso, esa base de primero de entrada y de prestigio de Londres, y luego pasar a un mercado donde puedes ascender más rápidamente, como puede ser el alemán o el suizo. Bueno, lo hemos comentado, pero tú hablas 5 idiomas, ¿no? Bueno, ahora estoy intentando con el italiano, pero sí, o sea, yo el alemán desde pequeño por el colegio, el inglés por la carrera y por lo que me toqué más o menos en serio en el colegio, y el italiano ahora lo estoy intentando desde Milán, y el chino desde pequeño tuve la suerte de que mis padres me metieron a clases particulares y tengo un chapurreo medio decente de chino. Qué bueno, qué bueno. ¿No te ves por Asia trabajando una temporada? Bueno, a ver, ¿No te llama la atención? Habrá gente que le guste la cultura. A mí me parece cultura muy cerrada, donde para el mundo de las finanzas tienes ciertos hándicaps bastante grandes por ser de fuera. Es una cultura muy cerrada. Si a alguien le interesase porque dice, oye, pues mira, yo me veo yéndome a la otra punta del mundo. Lo mejor, Singapur. Es una ciudad muy centrada en las finanzas, muy internacional, más del, si no me equivoco, 60-70% de la población es internacional, un gobierno muy estable, es decir, es una buena ciudad si quieres esa combinación, pero es muy personal. Ya.
Pues nada, muy bien. Yo no sé si tú, Jaime, tienes alguna otra pregunta que hacer, pero yo creo que ya hemos tocado prácticamente todos los Sí, temas. yo creo que ya los siguientes pueden hacerse un poco a la idea de cómo. Me gustaría que igual hiciésemos otro episodio para hablar un poco más de hedge funds, que es un poco, yo creo que es lo que estás un poco más enfocado ahora, y algo más técnico, pero yo creo que para este primer episodio está todo tocado, todo Aquí perfecto. un placer, ¿eh? Estar hablando Sí. contigo. Nada, igualmente a vosotros, la verdad que es un proyectazo y nada, y seguiremos hablando, pero espero que os vaya muy bien. Muy bien, tío. Oye, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Nada, a vosotros.